Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando Casas, pertenezco al Departamento de Ingeniería de Syscom y ahora nos toca el tema de cables conectores y adaptadores coaxiales. Los conceptos básicos. Vamos a dar inicio en este momento. Cambia. Bueno, los cables coaxiales en general. ¿Qué es un cable coaxial? El cable coaxial pues es eléctrico, se conforma pues de dos conductores que consisten en un conductor central, un conductor externo y un aislante entre los dos. Aquí no es que vaya a leer todo el tema, ¿verdad? Pero es una guía para que no se me olvide nada, ¿verdad? Iniciaremos con las, las partes más sencillas. ¿Cómo se utiliza un cable coaxial? Pues principalmente los cables coaxiales se utilizan para la transmisión de la energía en radiofrecuencia o para ofrecer un estricto control sobre la impedancia eléctrica. Esto produce un rendimiento excelente a altas frecuencias y el control por el medio del blindaje para obtener para eliminar la interferencia electromagnética. Este se utiliza generalmente en las instalaciones de redes y de radiofrecuencia, cada una con su determinada impedancia. 75 ohms generalmente para los sistemas de CCTV y 50 ohms para telecomunicaciones. El cable coaxial fue creado en la década de los años 30, utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia. Posee dos conductores concéntricos, como mencionamos. El núcleo encargado de llevar la información y el otro de aspecto tubular, de malla o trenza, que sirve como referencia de tierra o el retorno de la corriente. Entre ambos se encuentra la capa aislante del dieléctrico, cuyas características pues, dependen principalmente de la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante, generalmente denominada chaqueta o el jacket en inglés. Vamos a iniciar con una breve idea de lo que es el cable coaxial. Este fue generado para ayudar a eliminar la interferencia electromagnética externa y a la vez que el conductor central no se le escape su información. La efectividad del blindaje pues es la capacidad relativa para eliminar estas interferencias no deseadas. En el caso del cable coaxial, el cable externo proporciona el blindaje para evitar que las señales entren y evitar que la señal interna se salga, como quien dice, y tenga mayor transferencia. La efectividad del blindaje se mide en dBs, con los valores más altos indican un mejor blindaje. Aquí se observa pues, que la idea de que la señal transmite su radiofrecuencia y evitar que se salga al exterior y que las señales no deseadas se penetren. Con forma del conductor central y el blindaje. Aquí hablando, continuando con el tema del blindaje, según la calidad de la malla, en cuanto a lo
a la cantidad de malla que no tenga porosidad. Existe la capacidad de blindaje, ¿verdad? La efectividad. El cable más sencillo, de malla sencilla, pues tendrá menos 55 dB. El de malla el de trenzado de malla de cobre con cinta de aluminio o algún otro material, ya aumenta radicalmente el filtrado, el blindaje, pero y ya después vienen los de doble malla y con ayuda de un tercer o dos cintas de aluminio que aumentan el filtraje. Y existen también los cables conformables, los rígidos o semirrígidos, que ya alcanzan una efectividad de blindaje desde el menos 150 dB. Básicamente, eh, para el uso del cable coaxial, pues es para llevar la energía de un punto a otro, de un sistema a otro, como lo es en la cuestión del transmisor, que genera la energía de radiofrecuencia para entregarla al exterior. Su propósito es transportar la energía de radiofrecuencia desde un lugar hacia el otro de la forma más eficiente posible. Como está el transmisor, así está la recepción, donde la antena es responsable de captar las señales que vamos a recibir. Por estas razones, el cable de radiofrecuencia pues es muy importante para los sistemas de radio. Debe mantener la integridad de las señales en ambas direcciones. Generalmente, para empezar, existen dos categorías: los cables coaxiales y las guías de onda. Las guías de onda generalmente es un tubo que no tiene núcleo central, pero eso es para alta frecuencia, para las microondas. En este caso no lo hablaremos el día de hoy. Vamos a hablar de radiofrecuencia para frecuencias menores de 3 gigas. El origen de la palabra coaxial proviene de la palabra americana de coax. Bueno, coax, ¿verdad? Co es que involucran dos, o sea, que van sobre el mismo eje. Axial, como es en la matemática, el eje axial, y las palabras de eje común, en resumen. Entonces, coaxiales es dos cables, uno de salida y el otro de retorno. Aquí ahí vemos los típicos del RG59, LMR400. Aquí tenemos los ELIACs, que ya son ya sea de media, 7 octavos. Aquí es el clásico 9913, donde tiene el conductor central de cobre sólido y su dieléctrico viene siendo con la intención de que el dieléctrico sea de aire, que es el mejor aislante que hay entre un conductor central y la malla. Y lo que hace que se detenga es un tubito una tira de polietileno que lo mantiene a distancia entre la malla y el centro. Bueno, los componentes totales de un conductor coaxial básicamente pues viene siendo el conductor central, el dieléctrico,
la pantalla o malla o trenza, y el recubrimiento, chaqueta o jacket en inglés. Aquí vamos a repetir, el conductor central transporta la RF y la pantalla evita que la radiofrecuencia sea radiada a la atmósfera. Así se impide las posibles señales externas interfieran con lo que está siendo transmitido. Aquí tenemos ya más en forma lo que comprende las diferentes calidades de cables para cada uno de sus componentes. Si empezamos por el conductor central, existen de sólidos o trenzados, ya sea cable desnudo. Hay veces que está estañado, bien estañado, o el de acero revestido de cobre, con la idea del cobre. También están los de aluminio revestido de cobre. En los dieléctricos, lo que influencia la calidad del dieléctrico es la velocidad de propagación, que hablaremos ahorita en un momento. Existe polietileno espumado, polietileno sólido, espuma. Este es el tipo de tetrafluoroetano, polifluoroetano. Y ya sea sólido. Aquí la idea, como es un principio, el mejor dieléctrico que existe sería el aire, pero aquí la idea de hacerlo espumado es que tenga un cierto porcentaje de aire para garantizar el mejor aislamiento y mejorar la velocidad de propagación del conductor y la transferencia de la energía o de la información. El aislante o la malla existen de papel aluminio trenzado o malla de aluminio revestido de cobre desnudo, cobre trenzado estañado. Y también viene la idea de los dobles blindajes, ya sea de aluminio, doble blindaje, y hasta 4 blindajes en donde se conforma de la cinta, malla, cinta y malla. Bueno, eso se vendrían las características ya individuales de cada tipo de coaxial. Bueno, aquí entramos a la idea principal de por qué son 50 ohms o los 75. El estudio se empezó allá en los laboratorios Bell en 1929 por Lloyd Spencer y Hermann Haffel, en donde ellos intentaban hacer llegar señales de radiofrecuencia a 4 millas, de 4 MHz a cientos de millas con miles de llamadas telefónicas. Necesitaban un cable que pudiera transportar alto voltaje y alta potencia. En el gráfico se puede apreciar que para alta tensión la impedancia perfecta es 60 ohms, donde aquí el voltaje o la tensión era en el estudio resultó que a esos ohms, esa impedancia era mejor, pero a 30 ohms la potencia era esa 30 ohms en cuanto a ya completamente con watts, ¿verdad? La potencia,
y aquí es la intensidad de voltaje. Pero también se observó que a 75 ohms había mínima atenuación, a mínima atenuación. De aquí eh, se esto significa claramente que no hay una impedancia perfecta para ambas cosas, lo que terminó en, en declarar, para hacerlo práctico, una impedancia de 50 ohms. Esto aquí se observará que los 50 ohms está más cerca de los 60 que del de 30, pero porque la idea es que eh, lo que daña los cables es la cantidad de voltaje, como se menciona aquí. Simplemente pregunte a cualquier ingeniero de transmisiones. Todo el tiempo hablan de VSWR, la relación de onda de voltaje. Si un cable coaxial se quema, el voltaje es el culpable. Por eso generalmente en los 50 ohms se utilizan en radiofrecuencia, donde las transmisiones en la radiofusión es alto. Y para CCTV o video, la potencia no es tan importante. Entonces, las de CCTV, aparte de que la atenuación es mínima, se escoge para transmisiones o recepciones de televisión o las cámaras. Bueno, la impedancia de un cable. Aquí pues hay una fórmula de donde proviene el cálculo de la impedancia de un cable, en donde la impedancia es igual a 138 sobre la raíz cuadrada de la constante dieléctrica del conductor, del dieléctrico del material, donde el aire pues, es lo mejor, que sería el 1. Aquí tenemos diferentes tipos de materiales para el aislante del eléctrico. Polietileno, politetrafluoroetano, que es el PTFE, que es el teflón. Celular politetrafluoroetano, pues es cuando ya tiene espuma. Polietileno y etileno fluorinado. Aquí es diferentes dieléctricos. Aquí para el cálculo, en este caso, vamos a suponer un diámetro de 0.2, un cable como el RG242, aunque aquí es como el RG59, y se consideró la E, la constante eléctrica 1, como si fuera aire, donde resumimos que este cable tiene una impedancia de 75 ohms. Bueno, asimismo, la atenuación es otro de los, como vemos aquí en el anterior, aquí está el factor de potencia, de hecho, tomado de diferentes pruebas de laboratorio, ya generalizado. Donde aquí la atenuación la sacan de determinada fórmula, donde aquí la atenuación ya se mide en decibeles por metro, los decibeles por pie. Aquí esto es más bien pues puro teoría, ¿verdad? Donde aquí aquí donde se aplica el factor de potencia y según dependiendo de la frecuencia. La atenuación pues realmente es la pérdida que hay en un cable dependiendo de la distancia y dependiendo de la frecuencia. Como sabemos, a mayor distancia pues más atenuación, y si el conductor central es delgado pues tendrá más atenuación, y si es más grueso su área de conductividad es mayor
y tendrá mayor alcance. Aquí mencionamos rápidamente lo que es la interferencia electromagnética. Nada más es la perturbación que ocurre en cualquier circuito causada por una fuente de radiación electromagnética externa. Las líneas de alimentación, o sea, también pueden tener alta interferencia electromagnética, los cables de alta tensión. Estas son una de las ventajas de los blindajes, la protección de las señales contra interferencias eléctricas debido a equipos fotocopiadoras, motores, luces fluorescentes, etc. O sea que el blindaje ayuda a la eliminación de estos puntos. También puede cubrir grandes distancias, que se puede manejar de 185 a 1500 metros, dependiendo del tipo de cable. Aquí vamos para observar que la radiofrecuencia se considera manejarla desde la HF hasta los 3 gigas y las microondas de 3 gigas en adelante. Aquí vamos a hacer un rápido repaso de las características que debemos de tener en la verificación de un tipo de conductor de cable coaxial. Lo primero que nos fijamos generalmente es qué tanta atenuación tiene a determinada frecuencia, cuál es su radio de cobertura, al doblez, si su conductor es sólido o estrenzado y de qué calibre tiene. Bueno, esto es como un glosario, ¿verdad? Donde menciona que el adaptador coaxial pues es el dispositivo para interconectar dos cables por medio de un tipo o género de conductor, ya sea BNC, SMA, ENES, etcétera. Es un adaptador coaxial para interconectar dos cables. El cable coaxial es, como mencionamos, es el conductor central con su blindaje y su cubierta. También los size flexibles, semirrígidos y los rígidos en su construcción física. El conductor central, es un conector coaxial, perdón. Es el dispositivo de interconexión que se encuentra en cada extremo de un conjunto del cable coaxial. Hay muchos tipos, ¿verdad? El BNC, NSMA. Okay. El dieléctrico es el material aislante que separa el conductor del cable central. La interferencia electromagnética, como ya lo mencionamos, es la energía, es la interferencia electromagnética. La frecuencia, pues como ya conocemos, son los hertz o los ciclos por segundo, medido en hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz. Jack o la chaqueta o la cubierta. No, jack. Ese es jacket, el otro. Jack es la idea del receptor. Es un conector hembra normalmente. Lo que está en la pared de una casa, es el receptáculo. Las frecuencias de microondas, como mencionamos en la pantalla anterior, de 3 a 3 GHz. Bueno, ya hasta 3 GHz. Todas estas ya son súper altas frecuencias. La impedancia en términos simples es el producto del coaxial, es la resistencia que tiene a la transferencia de las señales de radio y las señales o la información que se vaya a manejar. Los valores es la relación entre la capacitancia por unidad de longitud y la inductancia por unidad
Bueno, el valor está se mide en ohms. Los hay de 50, 75 y 93. La pérdida por inserción es la medida determinada entre la entrada y salida de la conexión de un cable o dispositivo, ya sea un filtro. O sea, pérdida por inserción, por el solo hecho de interconectar dos partes a través de un conductor, existe una pérdida por inserción. Insertion loss en inglés. Esto es nomás la idea de repitiendo de que al microondas se aplican desde los 3 GHz en adelante, los 2.4 que también ya aplica para redes, las microondas, para radiofrecuencia, es para HF, banda civil, lo convencional, VHF y UHF. Las bandas de 3 a 3 GHz, utilizada principalmente para la transmisión de señales de radio y televisión. El enchufe es la idea del plug, es el macho o el enchufe que vamos a conectar todos los equipos de una casa, ¿verdad? Los términos RG U provienen de Estados Unidos allá por los años 40, donde el gobierno de Estados Unidos entre la guerra le pusieron la R por radiofrecuencia, G por el gobierno y una especificación universal. Ya después, pasando la guerra, ya no dejó de ser un factor, pero conservaron la nomenclatura de usar RGs, RG8, RG58, RG59, etc. Los blindajes, la envoltura conductiva, o hecha, como mencionamos, ya sea de alambre o malla o lámina metálica que cubre el dieléctrico y el conductor central. Twin coaxial es un caso en donde hay cables dobles en su interior con su blindaje externo. Dos conductores centrales con un blindaje dieléctrico trenzado. Velocidad de propagación, como mencionamos, usualmente expresada como un porcentaje. La velocidad de propagación es la velocidad de transmisión de la energía eléctrica en una longitud determinada de cable en comparación con la velocidad de la luz. ¿Qué porcentaje se compara a que transmitas la información referente a la velocidad de la luz? Lambda, ¿verdad? VSWR es el reflejo, es la relación entre el voltaje eficaz máximo y el voltaje efectivo mínimo medido a lo largo de la línea de transmisión, o sea, cuánto le inyectas y cuánto se refleja. Y esa idea es la que se valora o se determina qué tan eficiente o qué tan bueno va a ser la transferencia de energía hacia el exterior. Aquí tenemos un dato interesante de aplicación del factor de velocidad, donde podemos calcular, existe una fórmula para la longitud de cable para máxima transferencia de energía. Es aplicable generalmente en los cables de interconexión de un repetidor o base hacia la antena o hacia un duplexer, en donde la longitud en metros es igual a 150, donde ya es lambda sobre 2, o sea, ya son 300,000 kilómetros por segundo entre 2, nos da 150, pero ya quitándole los 300,000 kilómetros, son 6 ceros, le quitamos los 6 ceros aquí, y
obtenemos el resultado en metros. Sí, el factor de velocidad, dependiendo de la calidad del cable, es lo que conocemos de que mientras más, más alta velocidad de propagación es por la calidad del dieléctrico. Generalmente, pues el RG 142 son 84, 85. Los RG 58 clásicos de polietileno sólido pues son de 65, 66 y así sucesivamente, dependiendo de la especificación de lo que contenga cada cable. Es muy común utilizar este cálculo para determinar la longitud de cable entre un repetidor y el duplexer. También se utiliza mucho en los combinadores y teóricamente existe la, el uso entre la salida del radio hasta la antena, donde se puede considerar si se quiere hacer una instalación fina o hacer uso de esta fórmula. La, la característica principal de la familia RG58 es el núcleo central de cobre. Todo esto provino desde la guerra, donde generalmente, como ya dijimos, la clasificación normal es núcleo sólido. Cuando le ponen una A, es que hilos trenzados. Esta es una clasificación no muy usada, pero especificación militar. El GR59 es una derivación de los 58, pero para televisión. Y el RG6 es de diámetro mayor, pero es un RG59, también pues, utilizado para transmisores de banda ancha. Este sí es para redes. Las ventajas. Generalmente empezó la comunicación usando dos hilos para redes, que actualmente es. Entonces, pero también se sustituyó por cable coaxial y para evitar precisamente la interferencia electromagnética. Y aquí sus ventajas es suficiente rango de frecuencia para soportar múltiples canales, menor tasa de error, ya que el conductor interno tiene una caja de Faraday, mejorando la inmunidad al ruido. Y tiene un error más bajo con un funcionamiento mejor que el par trenzado. El blindaje coaxial reduce el ruido y la diafonía. Esto es hablando ya en cuestión de audio, que es mejor que el par trenzado. Menor atenuación por unidad de longitud. Posee una mejor respuesta a la frecuencia. Y las desventajas, que cuando hacen el comparativo, pues es que es más caro en la instalación que usar un par trenzado. Y otra de las desventajas que consideran es que el cable grueso es más difícil para trabajar, para poner los conectores y la interconexión. Uno de los detalles es la variación de temperatura afecta el funcionamiento del sistema. Aquí vemos dos tipos generales de cable. El delgado, que se utiliza generalmente en radiofrecuencia para conexiones de automóvil, tal vez en aéreas, en banda aérea, o las redes locales como las base 10 de la norma 10, base 2. Los cables gruesos, generalmente como mencionamos, es para alta potencia, donde la radiofrecuencia tiene mayor injerencia en transmisión, en hacer conducir
alta cantidad de watts. Aquí pues, tenemos referencia a los cables conductores gruesos. Como referencia, los Eliax, la famosa línea Eliax de Andrew, en donde resolvieron el problema haciendo un blindaje prácticamente de 100% de aislamiento hacia el exterior, con conductor ancho para una velocidad de propagación alta. Bueno, aquí es un núcleo de aluminio con cobre al exterior. Ahorita hablaremos del efecto piel. Una de las características de los cables que buscan es cuánto lo podemos doblar cuando va la bajada del cable de la torre hacia la caseta, es donde generalmente, o cuánto van a acomodar el cable, donde el radio de cobertura mínimo en pulgadas. El MR100 es como el RG 316, el RG 134, más o menos dentro de la misma categoría. El 145 de la familia es el equivalente al RG 58, un poquito más grueso. Este es el RG 8X, un poco más grueso. Este es el clásico de la línea RG 8 y un poquito más grueso. 1,5 pulgadas se considera para el MR600, que es equivalente en características a los Eliax de media pulgada. Aquí en una guía de referencia entre diferentes marcas, el RG 174, pues tenemos, como mencionamos, los 100. Y esta nomenclatura proviene de punto 100, de que generalmente son 100 milésimas, 195 milésimas, 200 milésimas en el diámetro de su construcción física, 240, 400 milésimas de pulgada de diámetro y 600 milésimas, más de media pulgada. De ahí proviene la idea de los RFs. Los RFs que conservan la misma nomenclatura. Y ya su equivalente son Belden. Aquí los tenemos, los clásicos que conocemos. 70, bueno, este es recientemente, 7810A y sus modelos en la marca Belden. Aquí para la aplicación de 75 ohms, solamente mencionamos que el RG6 tiene doble blindaje usado en modo en televisión, el RG11 un poco más grueso, usado posiblemente subterráneos. El 59 clásico es en todo tipo de circuito cerrado de televisión. Y aquí generalmente también para 75 ohms está el blindaje trenzado clásico de una sola malla, blindaje doble de malla trenzada y película de aluminio. Aquí es quad, donde tenemos la malla, película, malla y papel también de malla. Aquí, bueno, esto es para que quede escrito. No nos vamos a poner a leerlo, pero aquí viene toda la idea de su origen y lo que se denomina. En realidad, lo que se trata es de que en todo conductor sujeto en la DC, la energía se transmite hasta el centro, pero conforme vayamos aumentando la frecuencia a corriente alterna, la conductividad va por las orillas y más alta frecuencia va hacia el extremo. Aquí se debe a la inductancia.
donde dicen que la frecuencia en el interior, bueno, en el interior la impedancia es mayor en el interior y por eso nada más se transmite por los exteriores. Y por eso también hay unos conductores que aprovechan que es aluminio por dentro y utilizan solamente la cubierta de cobre o baño de plata, que donde las especificaciones son similares entre uno de estado de cobre sólido o aluminio con cubierta de plata o cobre. Aquí tenemos una aplicación en la idea del efecto piel. Esto pues no viene mucho a lo coaxial, pero la idea del efecto piel es que dependiendo del diámetro del conductor, tenemos el área de transmisión. Y entonces para alta frecuencia, usando placa, tenemos una mayor transferencia instantánea de energía, ya que tenemos el área de un lado y el área del otro lado. Tenemos dos áreas para poder hacer llegar la energía más rápido, ya que en el interior no aplica. Es como si utilizamos el perímetro, desenvolviéramos un conductor y usáramos el puro perímetro y ya hay mejor transferencia. Para eso se aplica. Aquí, pues una de las aplicaciones ya es cuando la bajada en una instalación de un sistema de comunicaciones. Tenemos el cable coaxial y sus protecciones, donde aquí los cables de aterrizaje, bueno, aquí se aprecia más donde aplica cada uno de los, cada uno de los casos. Aquí en el exterior están las botas con su aterrizaje, sistemas de protección de los equipos con sistemas de supresores de picos, protectores coaxiales para los transientes en radiofrecuencia y los kits de aterrizaje que los hay de cobre de malla o placa. Aquí iniciaremos nada más brevemente de los clásicos del RG58, las especificaciones de lo que habría que ver. Es generalmente, lo que vemos aquí es generalmente la atenuación, los decibeles de atenuación por pie o en 100 metros. 100 pies son 33 metros o a los 100 metros. Generalmente nosotros decimos, vemos esta característica, son 10 dB en 400 megas. O si van a usar HF, pues aquí está. Y así simultáneamente. Aquí también vemos que este es este es el único que es sólido, el núcleo sólido, el 8240. Estos son cable trenzado que son más flexibles. Aquí nomás tenemos como referencia el RG142, donde tienen nada más menor atenuación. Bueno, máximo SWR, el tipo de calibre que lleva y así sus características que se encuentran pues en la correspondiente lista de especificaciones. El clásico LMR 400, de hecho nació primero el 9913 de Belden, pero Times Microwave fabricó pues hace esto ya hace más de 10, 15 años, 20, no más. Y así lo principal, aquí la velocidad de propagación 84, la constante dieléctrica por si se requiere, impedancia 50 ohms generalizado, su resistencia ohmica por kilómetro. Y aquí podemos ver las atenuaciones de acuerdo a la frecuencia, cuánto es por metro, cuánto es por cada 33 metros. Es el LMR 400, este es el LMR 600, donde aquí vemos que la atenuación es 1.7, el otro era mayor. Aquí el 9913. Bueno, aquí vamos a ir más rapidito, donde es 2.6. Aquí comparando con las características del LEAX de media, donde aquí tenemos la atenuación a 100 pies o 33 metros, donde ya es 1.36.
O las consideraciones para microondas se refiere pues a las más, a las frecuencias más altas. Aquí pues cuanto más corto mejor. Ya actualmente ya se tiene el equipo de transmisión casi cerca de la antena de las instalaciones. Cuanto más barato mejor, más barato peor. Esa es la idea de que tratar de solicitar la mejor calidad posible. Y en microondas, pues no usar el RG5823 o el RG213, ya que pues se pierde la inversión. Y tratar de utilizar los cables de Heliax, como dijimos, los espumados. Y aquí, pues, una consideración siempre ha sido utilizar cables que ya tengan los conectores y que hayan sido probados en un laboratorio apropiado. Eso es tratar de comprarlos ya instalados. Y ya que la construcción es difícil y es un punto para generar muchos tipos de fallas. Y aquí, pues, cuidar los cables, ¿verdad? No pisarlos, no dañarlos, porque eso genera un punto de atenuación extra o una falla que uno no sabe, cree no saber dónde está, ¿verdad? Dónde está. Y aquí iniciamos pues con la idea de ya en los conectores y adaptadores, donde pues, en los más clásicos, el N, aquí tenemos el N macho, el BNC clásico, los SMAs, el conector F, SMA polarización inversa, BNCs y los adaptadores de triple BNC. Aquí es eso es poder seleccionar el conector más adecuado de acuerdo a las características de los mismos. El N es pues de menos pérdida por inserción. Intente minimizar el número de conectores, ¿no? O sea, no colocar tantos adaptadores para interconectar dos cables. Por ejemplo, un macho de un lado y un macho del otro y un cable en medio, un adaptador en medio, pues ya son tres, en lugar de usar nada más un macho hembra, por ejemplo. Aquí lo mismo, haga usted mismo, no haga usted mismo el cable, trate de comprarlo ya fabricado y probado. No es mercadotecnia, ¿verdad? Pero es una recomendación. No use BNC para frecuencias de 2.4 GHz. O sea, el BNC pues fue hecho para un rápido conexión-desconexión. Utilicen conectores que son diseñados para o probados para más alta frecuencia. Los conectores de microondas son generalmente los más chicos para alta frecuencia. Nunca pise y deje caer los conectores en el suelo. Lo mismo, o sea, no dañarlos, ¿verdad? Por un descuido, darle su respeto a cada tipo de conectores, a la instalación. Nunca utilice herramientas como pinzas, ok, no forzarlos y quebrar los conectores. Generalmente se colocan con la mano. Aquí una rápida idea de la frecuencia de alcance para su uso. Generalmente los UHF nomás hasta 300 megas. Los mejores son para los SMAs, los Ns y los TNCs. Pues andan los 12, los 8. Ese es el MC. Es una variante de los SMAs, ¿verdad? Estos, los MCX, usados muchos en celulares. El BNC todavía es considerado más o menos como 3 megas. El SMB o 2 gigas. 2 gigahertz. ¿Qué dije? 2 megas. Aquí vamos a dar una rápida idea de lo que es cada uno de los conductores. Esto sí está un poco interesante.
Los conductores pueden ser conectados a otro cable, a un componente de la cadena. Bueno, son para interconectar, ¿verdad? Los BNC fueron desarrollados en los años 40. Lo interesante aquí es cómo denominaron BNC, Bayonetta, Neil Conselman, por los apellidos de quienes los inventaron, Neil y Conselman. Y esto pues parece que desarrollaron todos este tipo de conectores porque es un tipo de miniatura donde es tipo bayoneta para un rápido en conexión. Generalmente se utiliza en el GR58, 679. Los TNC fueron también inventados por ellos, pero con la versión roscada. Más o menos tienen las mismas dimensiones, pero ahora sí trabajan hasta 12 GHz. Los tipos N, también por Neil, aunque algunas veces se atribuye a Navy. Bueno, se usaron durante la Segunda Guerra Mundial, pero ahora sí ya pueden alcanzar hasta 18 gigas. Los SMA es una versión más corta, pero tienen las capacidades de que mientras más chicos alcanzan más frecuencias. Ese es un clásico. Los SMB se deriva del SMA, pero su miniatura aquí generalmente el macho tiene el hembra, el pin hueco, es inverso. Los MCX en los años 80 hasta 6 GHz. Y pues para Wi-Fi, donde se utilizan mucho las coletillas, latiguillos o pigtail o cola de marrano o de cerdo. Los reverse polarity o polaridad inversa, donde son TNC macho inverso, donde tienen todo igual, siguen siendo machos pero con polaridad inversa. Los UFL son utilizados pues más bien para las celulares, las tarjetas, y en MCX también, para los PMC, PCMCI. Aquí pues tenemos el UHF, donde por los años 30 se inventó para la idea del video y radares, donde en ese entonces pues eran las frecuencias más altas, pero con las pruebas se descubrió que su impedancia era muy variante y no es confiable a más de 100 MHz, por lo que ahora nomás son para banda civil o la parte baja de VHF. Los mini UHF son introducidos con la idea de un UHF pero miniatura, pero ahora sí operan hasta 2.4 GHz. Sus voltajes son 335 volts y el otro sí aguantaban un poquito más por el diámetro central. Los reverse polarity de SMA pues vienen siendo con la misma característica de que este es un inverso pero con pin y así, y el macho tiene su hueco. Y los MSCars pues para las tarjetas celulares. Aquí las herramientas para la instalación de los conectores, generalmente pues, son las pinzas de pistón, de laterales. Estas son las buenas ahorita de Times, de RF Industries, y las herramientas para corte del cable. Aquí como referencia solo son fichas técnicas de los conectores para su instalación, donde rápidamente lo interesante es ver el corte necesario en cada caso, ¿verdad? Aquí tenemos, en el anterior era de rosca, aquí está de anillo plegable, sus especificaciones de las distancias de corte. Aquí, en algunos casos, todo esto lo tenemos publicado en nuestra página. Cómo instalar, algunas veces preguntan cómo instalar los conectores y aquí los tenemos. Aquí las dimensiones para un
N, para un N para RG8, para de rosca, y aquí está el de anillo plegable. Aquí para los LMR600, para la línea 600. Y aquí su modo de instalación. Aquí tenemos el clásico UHF, el RF U500, sus cortes y su modo de instalación. Todo esto se encuentra en nuestra página. Y aquí tenemos el SMA, los cables chicos, el modo de instalación. Y aquí esto lo tenemos ya generalizado de todos los conectores o todo lo aplicable para según el tipo de cable. Los conectores, la pregunta, quiero un conector, y la pregunta es ¿para qué cable? Y qué tipo, ¿verdad? Macho, hembra, el género, ángulo recto. Y aquí tenemos las pinzas para plegar cable, o ponchado o crimpeado, que es una palabra que actualmente ya se está popularizando como pochismo. Aquí tenemos los cables más delgados, la línea de conectores para los 174, el LMR100A, que ahora ya la trabajamos, los RG600, aquí que son realmente compatibles, que realmente la diferencia son medio milímetro y pueden ser usados. Aquí los conectores que incluye cable, pero que son para panel o para chasis, montaje en tablillas, los hay de perforados, o los hay de tipo le llaman instalación de chasis doble D plano, porque trae una D en forma a la hora de instalarlo, una D o doble D. Y algunos de ellos, como se tiene uno que proteger de la radiofrecuencia, se requiere su concha para el blindaje, para seguir conservando el aislamiento hacia la radiofrecuencia externa. No hay que dejar expuesto el cable central y la malla por ahí. Aquí tenemos los para cables mayores, ¿verdad? De los CNT400, en el tipo RG8, CNT400 de la línea, 400 todos sus pinzas correspondientes, la línea para CCTV de 75 ohms, y su compatibilidad en cuanto a dimensiones entre los RG8X o el LMR240. También aquí tenemos los de la línea 600. Un punto nomás es la resistencia que tienen los dieléctricos a la temperatura, el de RIN 120 grados, tetra, bueno, este no recuerdo ahorita, pero la baquelita, eso es en cuanto a querer soldar el pin central y que no se deforme la posición. Bueno, aquí entrando a la categoría de los cables coaxial Heliax, pues tenemos las herramientas propias para efectuar la instalación. Equipo manual, equipo manual y contorno o taladro, para corte manual, en donde lo principal es nada más lograr las dimensiones correspondientes para el de los cables. Aquí tenemos los kits de aterrizaje, generalmente aquí para aplicar las placas o la cinta o cincho para los aterrizajes, los kits de aterrizaje de coaxiales, los tipo uniquito de placa, las cintas de protección o para aislamiento. Esta es una herramienta muy importante para la subida de los cables
donde es una malla abierta que al insertarse y jalarse, automáticamente aprieta el conductor y con eso se ayuda a uno para subir el cable. Aquí mencionamos los conectores para el Heliax clásico, los LM de media. Este es fabricación de RF Industries, ya que Andrew Comscope no lo fabrica ya como conector UHF, pero hay que tener cuidado porque estos se consideran que no aplicables a altas frecuencias, aunque aquí la calidad es buena. Aquí tenemos los clásicos rectos, ángulo recto, de los DIN para cables 7 octavos o 1 1/4. Existe una nueva línea de conectores tipo compresión, casi como los que utiliza Cablevisión en las instalaciones de cable en la casa, donde realmente entra el cable y se comprime. Aquí están los modelos clásicos, ¿verdad? N es donde aplica más. Y aquí las herramientas para su aplicación, pues el corte, despuntado, compresión. Aquí tenemos una guía rápida donde se corta, se corta el cable, se le da su corte de acuerdo al modelo, se despunta o se desrabea la punta, se marca, es un marcador para saber la distancia donde debe llegar. Son 3 formas o opciones, utilizando el PEN 50 o aquí trae marcado las distancias, o el mismo conector trae una línea donde se menciona hasta dónde lo debe de introducir. Después se introduce a mano o dice que hay una herramienta especial para introducirlo. Después la idea es que ya introduces el cable hasta la línea. Después, a la hora de aplicar la presión de la pinza, esta parte va a sumir hacia adentro. Si la marca quedó al ras en un principio, ya cuando lo presionas, la marca quedó atrás y el cable quedó completamente comprimido. Esto es lo último para una alta impermeabilización. Aquí nada más empezábamos a hablar de los adaptadores, pero ok, existe también una línea. Bueno, los adaptadores no influye en qué tipo de cable se requiera. Es para interconectar dos géneros o dos tipos de conector que sea diferente. Esta familia de cables de RF Industries es una línea donde se utiliza un conductor central y puedes hacer la interconexión de cualquier tipo de, de conector hacia otro para hacer un acoplamiento o una adaptación. Y aquí tenemos pues todos los adaptadores que hay para BNC, para los radios portátiles, para donde involucra el chasis. Aquí los conectores N y TNC de la misma manera. RF Industries maneja RFN con la nomenclatura RFT de TNC. Los SMAs, todo lo que incluye con SMA macho o hembra, respecto a otro tipo o género de conector. Aquí tenemos el TNC, los DIN y los de polaridad inversa, donde adapta un tipo de conector ya nomás cambiamos de macho a hembra o a polaridad inversa. Aquí los adaptadores UHF o minis. En las aplicaciones, pues generalmente de los cables coaxiales, pues el entretenimiento en el hogar, donde menciona pues
lo clásico para las líneas de televisión o cable, en GPS, video de seguridad, se utilizan los cables delgados, en telecomunicaciones, como mencionamos, los cables más gruesos, en las redes WAN o LAN y las aplicaciones militares. Bueno, hemos dado fin a esta presentación, esperando hayan tenido algo nuevo que ver, y pues iniciamos con cualquier pregunta o me las envían. Aquí estamos a sus órdenes. Esta presentación va a estar publicada en nuestra página, en la línea de webinars y radiofrecuencia de los webinars pasados para su lectura. Pues nuevamente muchas gracias por su atención, y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Ahí estoy en el departamento de ingeniería y en la extensión 1389. Cualquier cosa, pregunten por Fernando Casas, servidor, y muchas gracias por su atención.